tomar asiento, queridos hermanos. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Bien, muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a aquellos hermanos que nos visitan. Esta es la Iglesia Bíblica Monte de Sión. Bienvenido también Jimmy. Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Un amigo del colegio que nos hemos encontrado en el curso de mi hijo y bueno, hoy nos está visitando. Bien, voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 30. Vamos a ingresar al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Recordar que estamos estudiando los domingos por la mañana el libro de Éxodo. Ya hemos pasado más de la mitad de este libro. Y bueno, vamos a continuar con este tema del tabernáculo. En la mañana de hoy vamos a estar estudiando uno de los muebles que Dios ha instruido para su construcción, que tiene que ver con la fuente de bronce. En ese sentido quisiera que podamos leer los versos 17 al 21, luego vamos a ir al Señor en oración para comenzar con la exposición de este pasaje. Dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en esta mañana, agradecidos por esta nueva oportunidad de entre la semana que nos das para poder reunirnos como un pueblo, poder cantarte alabanzas, adorar tu nombre y de manera muy especial en este momento exponernos delante de tu palabra, y seas tú a través de tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno, Señor. Así para continuar edificando tu iglesia, que en tu santa y soberana voluntad tú has permitido que ella todavía pueda estar en este mundo. Edifica a quienes tú nos has salvado, Señor, y salva a aquellos que todavía no te conocen. Pues oramos, Señor, de esta manera, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La santidad es uno de los temas principales en las Escrituras. A lo largo de la historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos que Dios ha llamado y llama a su pueblo a ser un pueblo santo. Por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 2, dice lo siguiente: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos un mandamiento similar en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad, mis hermanos, es uno de los elementos centrales de la salvación. Según Romanos capítulo 6, versículo 22, la santidad es un fruto principal de la salvación que Dios ha obrado en favor de nuestras vidas. Según Romanos capítulo 8, versículo 29,
la santidad es uno de los propósitos por el cual Dios salva a una persona. ¿Lo salva con qué propósito? Uno de ellos es hacer de esta persona, ya sea un varón o una mujer, santo delante del Señor. Además, en la Biblia también encontramos que la santidad es un fruto necesario para que nosotros podamos ver al Señor. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la mañana de hoy vamos a estudiar un aspecto del tema de la santidad y lo vamos a hacer a la luz de la ordenanza de la construcción de este mueble conocido como la fuente de bronce. En ese sentido, mis hermanos, el tema que vamos a estar desarrollando en estos minutos que nos restan es el siguiente: la fuente de bronce, un símbolo de la santidad como requisito necesario para la adoración, comunión y servicio de Dios. Si quisiéramos resumir la enseñanza que vamos a estar viendo, esta frase sería la que la resume: la fuente de bronce, un símbolo de la santidad como requisito necesario para la adoración, comunión y servicio a Dios. Por medio de esta ordenanza de la construcción de este mueble, el Señor quiere enseñarnos entonces, mis hermanos, que tanto la adoración como la comunión y el servicio a Él debe estar caracterizado por la santidad. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo. ¿Cómo es que vamos a desarrollar este nuestro tema? Lo vamos a desarrollar bajo 3 encabezados que van a girar en torno a esa frase: la santidad como requisito necesario para la adoración, comunión y servicio a Dios. ¿Y cuáles son estas 3 cosas que vamos a estar viendo? En primer lugar, vamos a ver su autor de esta gran verdad. En segundo lugar, su medio o la forma. Y por último, vamos a estar viendo su vigencia. 3 cosas entonces: autor, medio y vigencia. Veamos cada uno de ellos por separado. Santidad, su autor, versículo 17. Esta sección, que una vez más trata acerca de la construcción de la fuente de bronce, mueble que simboliza la santidad como requisito necesario para nuestra comunión con Dios, comienza en este verso mostrándonos nuevamente a Dios dirigiéndose a Moisés para hablarle, para darle las correspondientes indicaciones de la construcción de esta fuente. Dice el versículo 17: habló más Jehová a Moisés diciendo. Y cuando tú lees los versos siguientes, tú te vas a dar cuenta que no es un diálogo entre 2 personas, como que Dios se está dirigiendo a Moisés para pedirle una opinión correspondiente a la construcción, o consultándole o pidiéndole el parecer en cuanto a la construcción de este mueble, sino que Dios se dirige a Moisés para darle directamente las indicaciones con respecto a la construcción de la fuente. En todo el pasaje nosotros vemos a Moisés simplemente escuchando a Dios. Él no está entrando ahí en un diálogo, no están discutiendo de cómo va a ser este mueble que se está mandando a construir. Simplemente Dios le está ordenando: es así como es que tú y junto al pueblo van a realizar este mueble y lo van a dar este tipo de uso. Hermanos, la santidad que está representada en este mueble es iniciativa del Señor. Es Dios, al final de cuentas, el que ha establecido este principio de vida como requisito indispensable para acercarnos a Él, como requisito indispensable para la adoración de su nombre, como requisito indispensable para tener comunión con Él. Él es quien ha establecido estos lineamientos. La santidad, bíblicamente comprendida y aplicada, no es sinónimo de legalismo. El legalismo busca ganar el favor de Dios a través de sus buenas obras. Sin embargo, la santidad manifiesta las buenas obras debido a que en Cristo has recibido ya el favor de Dios. En el legalismo
las buenas obras son un medio para obtener algo, mientras que en la santidad las buenas obras son manifestaciones o frutos de haber experimentado la salvación de Dios en Cristo. El legalismo es un invento del hombre, mientras que la santidad es el invento de Dios. Es Dios al final el autor de la santidad como requisito necesario para que nosotros podamos crecer en nuestra comunión y servicio al Señor. Y así como el Señor ha establecido los lineamientos para la salvación, también Él ha establecido estos lineamientos para que nosotros podamos crecer en nuestra comunión, en nuestro conocimiento del Señor. Lo que nos corresponde a cada uno de nosotros no es modificar o añadir lo que Dios ha establecido. Lo que te corresponde tanto a ti como a mí es conocer esos lineamientos que Dios ha establecido y tratar de vivir en Cristo conforme a ello. Entonces su autor es Dios. Sin embargo, Dios no solamente ha establecido la santidad como requisito necesario para acercarnos a Él, sino que también ha establecido el medio para que un hijo de Dios, para que alguien que es parte de su pueblo pueda llevar adelante este tipo de vida. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: santidad, su medio, versículos 18 al 21. Y nos vamos a hacer una pregunta para comenzar con este segundo encabezado. ¿Cuál era el medio que Dios había establecido en los tiempos del pueblo de Israel para ejercitar la santidad como requisito necesario para la comunión, adoración y servicio a Dios? ¿Qué es lo que Dios ha establecido para ello? En los versos 18 al 21 vemos que este medio para el pueblo de Israel, representado en los sacerdotes, era la fuente de bronce. Ese era el medio en aquel entonces que Dios había establecido para que su pueblo vaya caminando en santidad. Veamos algunos aspectos de la fuente que el texto nos revela. Por ejemplo, su material, versículo 18, nos dice que tanto la fuente como su base debían ser hechos de bronce. Mira lo que dice el versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce. ¿De dónde procedía este bronce al cual el Señor está llamando para que se pueda construir esta fuente? Cuando tú avanzas un poquito más allá en tu Biblia, ve a Éxodo capítulo 38, el versículo 8. Aquí nos muestra la procedencia de este material. Dice ahí, Éxodo capítulo 38, el versículo 8. Nos da a entender que el bronce procedía de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Tú debes entender que en los tiempos bíblicos los espejos no eran como los espejos que ahora nosotros conocemos, sino que en aquel entonces se agarraba algún tipo de metal, especialmente el bronce, para poder pulirlo, y ese bronce pulido lo usaban como espejo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? De esos espejos que están usando estas mujeres que están velando o que van a velar en la puerta del tabernáculo, es de esos espejos que debe de hacerse esta fuente de bronce. Al respecto, un comentarista expresa lo siguiente: aquello, refiriéndose a los espejos de bronce, que en un tiempo fue usado para verse bien y ser aceptados por el mundo, ahora serviría como medio para estar bien delante de Dios y ser aceptados por Él. Ese instrumento, ese material que era usado para que estas mujeres puedan arreglarse, puedan verse bien delante de las personas, ahora Dios estaba diciendo: usen ese mismo material para que ahora ustedes como pueblo estén bien delante de mí a través de este mueble que sería la fuente de bronce. Su ubicación, versículo 18, la segunda parte dice: y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Es decir, esta fuente debía estar ubicada
entre la tienda, donde estaba el lugar santo y santísimo, que fue lo que fuimos estudiando hace semanas atrás, y el altar. Tú recuerdas que el altar estaba en el patio o en el atrio, y más allá teníamos la tienda, y en la tienda estaban estos dos ambientes, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ponlo entre medio de esos dos lugares. Ahí vas a construir la fuente de bronce. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, hermanos, porque el lugar, la ubicación donde Dios está mandando que se coloque esta fuente, tendría un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Siendo que los sacerdotes debían lavarse en la fuente, como lo vamos a ver enseguida, antes de ingresar a la tienda y antes de ofrecer sacrificios en el altar, cada vez que ellos iban a ir a ministrar a uno de esos dos lugares, ellos se encontrarían con la fuente, ya sea antes de ingresar a la tienda o antes de pararse frente al altar, y se recordarían de la necesidad de lavarse. Se recordarían de esta ordenanza que Dios está estableciendo en este pasaje, antes de que ellos procedan a servir al Señor. Entonces su ubicación es estratégica para que los sacerdotes no se olviden y simplemente pequen y caigan en desobediencia delante del Señor. Su función, ¿cuál es la función de la fuente de bronce? Para ello quisiera que leamos nuevamente los versículos 18 al 21, y quisiera invitarte a que tú puedas ir tratando de identificar en esta lectura la función de la fuente. Dice versículo 18: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. ¿Cuál era la función de la fuente? Bueno, que en ella los sacerdotes se laven tanto las manos como los pies. Esa es la función por la cual Dios manda y ordena la construcción de este mueble. Es decir, que antes de ministrar en uno de esos dos lugares, ya sea la tienda o el altar, los sacerdotes debían practicar el lavado de las manos y los pies. Y es interesante, cuando uno revisa la historia del pueblo de Israel, se da cuenta que este lavado era una ceremonia. Era algo interesante, no era algo común que iban y se lavaban así, sino se daba toda una ceremonia para poder realizar este lavado. Era todo un rito. Y en medio de esa ceremonia o rito, la fuente de bronce era un elemento principal, porque ella contenía el agua donde el sacerdote o los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Pero hermanos, ¿cuándo o cada cuánto los sacerdotes ingresaban al tabernáculo de reunión o a la tienda, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo? Porque dice, antes de que entres, debes lavarte. Pero cada cuánto ellos ingresaban. Si tú recuerdas las enseñanzas que hemos ido aprendiendo hace ya semanas atrás, vamos a recordar que los sacerdotes ingresaban al lugar santo por lo menos con dos propósitos. Ingresaban, por un lado, para mantener encendidas las velas, las lámparas continuamente. Eso lo habíamos visto en Éxodo capítulo 27. Y tenían que, al parecer, ingresar tanto en la mañana como en la tarde para cambiar el aceite y las lámparas estén encendidas las 24 horas. Pero también ingresaban cada séptimo día para cambiar los panes de la proposición. Entonces nota que los sacerdotes a la tienda ingresaban continuamente, mínimamente 1 a 2 veces por día ellos ingresaban ahí a la tienda. Y al lugar santísimo también vimos nosotros que ellos ingresaban 1 vez al año. ¿Para qué? Para para presentarse delante del Señor el día de la expiación. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Cada vez que ingreses,
¿qué debes hacer? Lavarte las manos y lavarse los pies cada día. Pero ¿cuándo o cada cuánto también los sacerdotes ofrecían sacrificios en el altar? Esto igual lo vimos hace un par de semanas atrás. Ellos igualmente ofrecían sacrificios en el altar cada día, por lo menos 2 veces al día. ¿Tú te acuerdas de esos sacrificios diarios ordenados por Dios que ellos debían de ofrecer? Uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces nota que los sacerdotes día tras día estaban o bien ingresando a la tienda, pero también ofreciendo ahí en el altar sacrificios. ¿Y qué dice en el pasaje? Cada vez que el sacerdote vaya al altar y vaya a la tienda, ¿qué es lo que debe hacer? Debe pasar por esta ceremonia, por este rito del lavado de las manos y los pies. Nota que esta ceremonia también era algo continua, que se llevaba a cabo cada día, ya sea antes de entrar a la tienda o antes de pararse en el altar para ofrecer sacrificios. Era algo que cada día los sacerdotes estaban llamados a hacer. ¿Y cuál era el significado del lavado de las manos y los pies? Y creo que eso es importante para nosotros. ¿Cuál era el significado? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar a los sacerdotes y al pueblo con esta ceremonia, con esta práctica? La ceremonia del lavado de las manos y los pies simbolizaba la purificación o santificación continua de los sacerdotes. ¿Cuál es el significado, mis hermanos? Esta ceremonia simbolizaba la purificación o santificación continua de los sacerdotes, el cual era para ellos, según Dios, una forma de preparación para ingresar y ministrar delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Dios les está diciendo, van a venir a servirme, tienen que estar limpios. Y para que ustedes estén limpios, necesariamente tienen que pasar por esta ceremonia, porque esta ceremonia simboliza que ustedes están limpiándose y están preparados para ingresar a mi presencia y ministrar y servirme. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? Recuerda, la Biblia nos dice claramente que Dios es un Dios santo. Él es un Dios santo. Y el hecho de que Dios es un Dios santo necesariamente requiere que todo el que se acerque a Él también tenga esta cualidad. ¿Y cuál es esa cualidad? Que también sea santo. ¿Qué pasa si alguien que no tiene esta cualidad entra en la presencia de Dios? Esto lo hemos ido viendo. Su vida corre riesgo. Él puede morir. ¿Te acuerdas de la visión que tuvo Isaías? Vio al Dios Santo sentado en su trono, y él ¿qué dijo? Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Es por eso que Dios dice, prepárense. Cada vez que vengan a servirme, cada vez que vengan ustedes a ministrar, ustedes deben prepararse, y eso significa deben purificarse. Y eso implicaba una purificación continua. En Éxodo capítulo 3, versículo 5, ¿tú te recuerdas? Cuando Dios llama a Moisés ahí en la zarza, ¿qué le dice Dios a Moisés? Moisés, quítate los calzados de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando, que era la presencia de Dios, tierra santa es. O cuando Dios llama al pueblo para que se presente delante de Él, ahí en las faldas del monte Sinaí, ¿qué es lo que Dios le dijo días antes a Moisés que mande a su pueblo? Que ellos se preparen, porque se iban a presentar delante de Dios. ¿Y cómo es que debían de prepararse? Éxodo capítulo 19.
santificándose y lavando sus vestidos. ¿Por qué? Porque ellos iban a ingresar delante de la presencia del Dios Santo. Algo similar es lo que Dios ahora aquí está estableciendo de manera formal para los sacerdotes. Estos día tras día iban a ingresar a la presencia de Dios a ministrar, y siendo que Él es Dios, que Él es un Dios santo, siendo que el lugar donde ellos iban a ministrar sería un lugar santo, siendo que los elementos con los cuales ellos iban a servir también serían santos, todo eso requeriría que los sacerdotes, como encargados de ministrar, también ellos sean santos, es decir, se santifiquen. Es con ese propósito entonces que Dios está estableciendo la ceremonia del lavado de las manos y los pies. ¿Pero por qué? Otra pregunta. ¿Pero por qué Dios manda a los sacerdotes a santificarse? O sea, ¿por qué les manda en este pasaje a lavarse tanto las manos y los pies como un símbolo de santificación? ¿Por qué les llama? ¿Acaso, pastor, ellos no eran ya santos? Que creo que hace unas semanas atrás hemos visto que ellos habían sido santificados y consagrados. ¿Acaso no lo eran? Bueno, hermanos, los sacerdotes sí eran hombres santos, pero eran hombres santos en el sentido de haber sido apartados, en el sentido de haber sido consagrados para el Señor. Ahí en Éxodo capítulo 29, te voy a invitar a que puedas ir ahí, vimos todo este capítulo, la ordenanza con respecto a la consagración de los sacerdotes. En dicha ceremonia, ellos serían santificados por el Señor, es decir, serían apartados para el servicio de Dios. Es más, es interesante ver en esta ceremonia de consagración, incluye también una práctica de lavado, pero no es el lavado de las manos y los pies, sino el lavado de todo el cuerpo. Mira lo que dice el versículo 4, en el contexto de la consagración de los sacerdotes. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esta santificación, esta consagración, este apartamiento para el servicio completo de Dios incluía la ceremonia del lavado, pero nuevamente, no solamente de las manos y de los pies, sino de todo el cuerpo. Esta santificación o consagración de los sacerdotes, la de Éxodo capítulo 29, sería una sola vez y sería el preámbulo de lo que se conoce en la doctrina de la santificación como la santificación inicial, que enseguida vamos a explicar un poquito más al respecto. Mientras que esta ordenanza que estamos viendo aquí en Éxodo capítulo 30, de santificación diaria de los sacerdotes, por medio de la ceremonia del lavado de las manos y los pies, hermanos, tiene que ver con la santificación continua, con la santificación diaria, la cual era necesario para la adoración, comunión y servicio a Dios. Y esta santificación de Éxodo capítulo 30 sería el preámbulo de lo que se conoce en la doctrina de la santificación como la santificación progresiva. Entonces en Éxodo 29 ellos son apartados para el servicio, aquí son limpiados. Aquí Dios les dice, necesitan ustedes limpiarse diariamente. Los sacerdotes entonces habían sido apartados por Dios para su servicio, santificación inicial, pero como ellos todavía estaban en este mundo e ingresaban y salían del servicio de Dios, diariamente ellos tendían a contaminarse. Por tal razón, cada vez que ellos iban a ingresar a ministrar delante de la presencia de Dios, debían nuevamente santificarse, lavándose las manos y los pies. Ojo, no en el sentido de consagrarse, porque ellos ya habían sido consagrados, sino en el sentido de limpiarse. Y diariamente ellos tenían que hacer dicha práctica.
¿Qué pasaría, según el pasaje, si los sacerdotes no se lavaban las manos y los pies antes de ingresar a la tienda o antes de ministrar en el altar? ¿Qué es lo que Dios les dice que iba a pasar con ellos si ellos no obedecerían a este mandato? El pasaje dice que ellos iban a morir. Note el versículo 20 y el versículo 21 menciona esto. Se lavarán las manos y los pies, y ambos versículos dice, para que no mueran. Entonces ellos tenían que llevar a cabo esta práctica, esta ceremonia, cada día, cada vez que ingresen a servir o ministrar al Señor. Y saben, hermanos, esto sería así, como ya lo hemos dicho hace unos minutos atrás, debido a la naturaleza santa de Dios y debido a que Él toma con seriedad la adoración de su nombre, el servicio a Él y la comunión con su persona. En la Biblia encontramos diferentes historias que ilustran esta verdad. Voy a mencionar simplemente dos. Una de ellas muy conocida, la de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud. En Levítico capítulo 10 versículo 1 en adelante está esa historia. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos entran, dice, delante de la presencia de Dios, pero no conforme a lo que Dios había establecido. Y ellos ofrecen fuego extraño delante del Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios los mata ahí mismo. ¿Por qué? Porque ellos no habían hecho conforme a lo establecido por el Señor. Una segunda historia conocida la vemos también en 2 Samuel capítulo 6, de un personaje de nombre Usa, que cuando está siendo trasladado el arca y están en medio camino, en un camino rocoso, el arca está cayéndose ahí del animal que lo estaba llevando, y este personaje Usa extiende la mano para sujetar el arca, y dice que Dios ese instante le quita la vida. ¿Por qué? Porque este hombre no había sido designado por Dios para hacer esta tarea. Dios toma con seriedad los lineamientos que Él pone, los establecimientos que Él menciona en cuanto a la adoración de su nombre. Y aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Esta es la manera que ustedes deben acercarse a mí. Antes de servirme, límpiense, pasen por esta ceremonia. Ustedes desobedecen, dice Dios, a los sacerdotes, lo que va a pasar con ustedes es que van a morir. Siendo que Dios es santo, la santidad entonces es un requisito necesario para la adoración, comunión y el servicio a Dios. En ese sentido, el medio establecido por Dios para la santificación continua, para la santificación progresiva o para la limpieza diaria del pueblo representado en los sacerdotes, en aquel entonces, sería que este mueble, la fuente de bronce. ¿Y por qué tiempo Dios estaba estableciendo esta ordenanza? ¿Para cuántos años, para cuántos siglos es que Dios estaba estableciendo en este pasaje esta ordenanza del lavamiento de las manos y de los pies? Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, su vigencia, versículo 21, la última parte. ¿Qué es lo que dice? Leamos, dice el pasaje. Y lo tendrás por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esta ordenanza, mis hermanos, tendría una vigencia perpetua, es decir, sería para todas las generaciones. Si bien la práctica del lavado de las manos y los pies, nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que cesó juntamente con el ministerio sacerdotal, con la venida de Cristo. Cuando Cristo vino, Hebreos nos declara que cesa el ministerio sacerdotal y juntamente con dicho ministerio, todas las prácticas que Dios había ordenado a los sacerdotes también cesan. En ese sentido, este lavado también cesó. Sin embargo,
la enseñanza, el principio que yace detrás de esta ceremonia, mis amados hermanos, no solamente sería para esa generación, sino para todas las generaciones a lo largo de la historia. El principio practicado en esa ceremonia vence con la venida de Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo el ministerio sacerdotal y todo lo que implicaba. Pero la enseñanza, la verdad, el principio detrás de esa práctica, eso continuaría a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir que la santidad como requisito necesario para la adoración, comunión y servicio a Dios, que en aquel entonces estaba simbolizada por medio de la ceremonia del lavado, sería un principio establecido por Dios para todas las edades. Y eso nos incluye a esta generación presente, es decir, nos incluye a nosotros. Hermanos, ¿qué fue lo que vimos esta mañana? La ordenanza de la construcción de la fuente de bronce. Vimos que es un símbolo de la santidad como requisito necesario para la adoración, comunión y servicio a Dios. Vimos que si bien los sacerdotes habían sido santificados en el sentido de ser apartados o consagrados para el servicio de Dios, el hecho de que ellos todavía estén en este mundo requería que ellos se santifiquen a diario, en el sentido de que se limpien de sus impurezas. Y debían hacerlo esto por medio de la fuente de bronce, cada vez que ellos iban a ingresar, ya sea a ministrar o servir al Señor. Eso fue hace siglos atrás. Pero mis hermanos, ¿cómo este pasaje que estamos estudiando acá, cómo esta verdad que Dios ha revelado hace cientos y miles de años es relevante para nosotros, creyentes, personas del siglo XXI? ¿Cómo es importante, cómo toma relevancia este pasaje para nosotros? Primero, el sacerdote, como dijimos, y todo lo que él hacía, incluyendo la ceremonia del lavado de las manos y los pies, tuvieron su pleno cumplimiento en la persona y obra de Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Voy a invitarte a que vayas allá. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y toma en cuenta que dentro de esta declaración está la ceremonia del lavado de las manos y los pies. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos ofrecían sacrificios, ellos debían practicar este lavado. Pero ¿qué dice a continuación? Que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, aquí está el cumplimiento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, pero a diferencia de los sacerdotes, Cristo ofreció un solo sacrificio sin la necesidad de lavarse ni las manos ni los pies. ¿Y esto debido a qué? Debido a que Él era puro, debido a que Él era sin contaminación en todo su ser. Y dice a continuación, se ha sentado a la diestra de Dios. Tanto el ministerio sacerdotal y todo lo que ello implicaba, incluyendo el lavado de las manos y los pies, tuvieron su cumplimiento
en la persona y obra de Cristo. Segundo, es ahora, mis hermanos, en Cristo, que todo creyente, que todo cristiano, a lo largo de la historia, y una vez más, esto ahora nos incluye a nosotros, todo cristiano es como un sacerdote delante de Dios. Ese ministerio formal cesó, pero en Cristo, todo aquel que es salvado por Él, delante del Señor, ahora es como un sacerdote. Eso dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro el capítulo 2. El versículo 5. Ahora aquí ya no está hablando de sacerdotes, está hablando de cristianos, así como tú y como yo. Dice el versículo 5, vosotros también, refiriéndose a todo creyente, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y dice, y sacerdocio santo. Esa es la forma que Dios ahora te llama. Eres tú como una casa espiritual, tu vida es como un sacerdocio santo delante del Señor. Y mira, a continuación dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo creyente, todo cristiano en Cristo, al igual que los sacerdotes, y esta es la relación que vemos del pasaje para con nosotros, todo cristiano, al igual que los sacerdotes de hace miles de años atrás, en el momento de nuestra salvación, escucha muy bien, hemos sido apartados y consagrados al Señor. En aquel entonces, en Éxodo 29, en esa ceremonia, el sacerdote que era apartado y consagrado, pero el cristiano, al experimentar la salvación de Dios en Cristo, también es apartado y consagrado por el Señor. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos capítulo 6. Vayamos allá. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 17, esto es lo que ha pasado con el cristiano. Versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais, tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Has sido libertado del pecado y has sido hecho siervo de Dios, apartado, separado, santificado, consagrado al Señor. Y al igual que los sacerdotes, mis amados hermanos, hemos sido consagrados, apartados, ¿para qué? Para ofrecer diariamente sacrificios espirituales. Pero estos sacrificios ya no consisten en matar animales, quemarlos y ofrecerlos, como lo hacían los sacerdotes. Estos sacrificios ahora consisten en vivir vidas agradables delante del Señor. Tú eres un sacerdote a la luz de la Biblia, pero debes cada día ofrecer tu vida en sacrificio vivo, agradable al Señor, dice Romanos capítulo 12. En otras palabras, debes vivir en la responsabilidad que tú tengas, ya sea como un trabajador, ya sea como un comerciante, ya sea como un padre de familia, como un hijo, como una esposa. Debes vivir agradando al Señor. Eso es lo que Dios te llama ahora, como hijo de Dios, como hija de Dios. Y sabes, para dicho propósito,
Y debido a que todavía estamos en este mundo, también necesitamos santificarnos diariamente. También necesitamos limpiar nuestras vidas continuamente, porque continuamente al interactuar en este mundo vamos contaminándonos. Igual necesitamos ser limpiados y limpiarnos diariamente. Es más, Jesucristo enseñó esta verdad en Juan capítulo 13. Te voy a invitar a que vayas allá al Evangelio de Juan capítulo 13. Ahí, ¿qué historia vemos? Vemos a Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Tú te acuerdas de esa historia? Juan capítulo 13. Jesús llega donde está Pedro, y Pedro, ¿qué es lo que hace? Él trata de detenerlo. Le dice: no, Jesús, tú no me vas a lavar a mí. Está bien que los hayas lavado a los demás, pero no me vas a lavar a mí. ¿Qué les responde Jesús? Versículo 8, Juan 13. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Trata de entender esa declaración. Si no te voy a lavar, si no te dejas lavar, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué les responde Pedro a esa declaración? Versículo 9. Señor, no solo mis pies. Si la idea es tener parte contigo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué les responde el Señor? Versículo 10. El que está lavado, santificación inicial, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué está enseñando Cristo aquí? Bueno, de las diferentes cosas que Él está enseñando, una de ellas para nuestro propósito es que los cristianos, al igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, en Cristo ya hemos sido lavados completamente, ya hemos sido consagrados, ya hemos sido apartados. No obstante, debido a que todavía estamos en este mundo, necesitamos lavarnos nuestros pies, es decir, necesitamos limpiarnos, santificarnos diaria y progresivamente. También esa necesidad sigue siendo para nosotros. ¿Por qué? Porque día tras día estamos sirviendo al Señor, y ese servicio, ¿qué requiere? Requiere de nuestras vidas limpieza continua. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. El versículo 21. Hablando del servicio a Dios de parte del creyente, dice este pasaje, Segunda Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de la santidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra necesita limpiarse, santificarse continuamente. Nota que lo mismo que había establecido el Señor para los sacerdotes es lo mismo para todas las generaciones, para todo hijo, hija de Dios. Entonces, siendo que necesitamos limpiarnos diariamente, tercero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros nos limpiamos diariamente? Bueno, hermanos, para ello el Señor nos ha provisto ya no una fuente de bronce. En aquel entonces era una fuente de bronce para ese propósito. Para nosotros el Señor nos ha provisto lo que se conoce al día de hoy como los medios de gracia. Dios ha provisto de diferentes medios para que nosotros podamos limpiarnos continuamente. Así como el sacerdote, para ingresar a la presencia y servicio de Dios,
estaba llamado a lavarse diariamente en la fuente. Los creyentes que vivimos continuamente bajo la presencia de Dios, que diariamente servimos al Señor, que diariamente adoramos al Señor, estamos llamados a santificarnos por medio del uso de los medios de gracia. Y pastor, ¿cuáles son esos medios de gracia provistos por Dios para nuestra santificación diaria? Porque si soy creyente, yo quiero hacer uso de ello. ¿Cuáles son aquellos medios? La primera, la confesión de nuestros pecados. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1. Y vas a entender ahora la relación con el pasaje que hemos estudiado. 1 Juan capítulo 1, el versículo 9. Y una vez más ya está hablando de los cristianos. Dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lo que significaba el lavado de las manos y de los pies, y limpiarnos de toda maldad. Para crecer en esa santidad a la cual el Señor nos llama, para limpiarnos continuamente, mis amados hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos sido llamados a servir al Señor, en primer lugar dice la palabra de Dios, debemos de vivir confesando nuestros pecados continuamente al Señor. Y por supuesto que esta confesión, ¿qué implica? Implica reconocimiento, implica arrepentimiento. Y por eso es que la vida cristiana, mis amados hermanos, una de las características que tiene es que el cristiano continuamente está reconociendo sus faltas, sus pecados, las está confesando al Señor y está siendo perdonado por Él. Y continuamente y cada día el cristiano va viviendo de esa manera. Y de esa manera Dios va obrando en la vida del creyente día tras día. Un segundo medio, la palabra de Dios. También Dios nos ha provisto de este santo libro. ¿Para qué? Para ir trabajando y moldeando nuestras vidas, para ir limpiando aquellas cosas que todavía necesitan ser limpiadas de nuestras vidas. De ahí la importancia de exponernos a su palabra de todas las formas y los medios posibles. De ahí la importancia de leer su palabra continuamente, si es posible cada día. Como cristianos debemos de ir leyendo y conociendo al Señor a través de su palabra. De ahí la importancia de exponernos a la predicación de la palabra, a la enseñanza. De ahí que Dios ha provisto la predicación, lo que estamos haciendo en este momento, como un elemento importante del culto. ¿Por qué? Porque a través de la predicación somos instruidos y estamos siendo limpiados de aquella maldad que todavía habita en nuestro corazón. Otro medio, la oración. Dios ha provisto la disciplina de la oración para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. De ahí que es importante que todo cristiano deba hacer de su vida una vida de constante oración. Ahí en casa, ahí en la familia, en todos los momentos posibles, ir orando al Señor. Como iglesia tenemos una reunión de oración los días jueves. También orar como iglesia, porque esa práctica Dios la usa ¿para qué? Para ir sacando y limpiando aquellas cosas que no son agradables a Dios y que todavía habitan en nuestros corazones. Otro medio, la comunión. El hecho de ser parte de una comunidad cristiana local, el hecho de involucrarnos activamente y de forma intencional en la vida de la iglesia. Dios lo usa ¿para qué? Para ir moldeando tu vida, para ir limpiando tu vida. De ahí la importancia de congregarnos, de ahí la importancia de ayudarnos mutuamente, porque así vamos creciendo. Así Dios va obrando su santificación en nuestras vidas. Las ordenanzas establecidas por Dios
el bautismo y la cena del Señor, las cuales Dios también nos ha dado. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. He ahí, mis hermanos, algunos medios provistos por Dios para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación continua y progresiva. Y así como los sacerdotes debían lavarse diariamente, nosotros también estamos llamados a hacer uso de estos medios de gracia. Así como el sacerdote era responsable, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, delante del Señor, tú también eres responsable de hacer uso de esto que Dios te ha provisto. Cuarto y último, ¿qué pasaba con el sacerdote que no se lavaba? ¿Te acuerdas? Ellos iban a morir. Ellos iban a morir. ¿Y cómo eso aplica para nosotros? ¿Acaso eso significa que aquel que no se preocupa de limpiarse, que aquel que no se preocupa de santificarse o de hacer uso de los medios de gracia, también va a morir? No, hermanos. ¿Saben? Si fuese así, aquí no estaríamos nadie reunidos en esta mañana. Si fuese así, nadie podría estar sentado aquí. Pero entonces, ¿cómo aplica aquello para nosotros? Lo que significa, mis hermanos, es que aquel que no se preocupa de limpiarse o de santificarse, aquel que no se preocupa de su vida espiritual, de hacer uso de los medios de gracia, lo más probable es que esta persona esté muerta espiritualmente. Es decir, que lo más probable es que esta persona no sea cristiana. Y esto nos llama a nosotros a examinarnos. ¿Es tu preocupación principal por tu vida espiritual? ¿O qué preocupaciones tienes en tu vida mayores a tu vida espiritual? Si eres cristiano, te preocupas por crecer poco a poquito, conocer al Señor, sacar aquellas maldades que todavía hay en tu vida, aquellos celos, aquellas iras. ¿Es tu preocupación? Si no te preocupas, posiblemente no seas cristiano. Este pasaje nos llama a examinarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la santificación, como lo hemos mencionado en la introducción, es uno de los principales frutos de la salvación. De ahí, mis hermanos, que cuando Pedro no quería lavarse los pies, y dijimos, ¿van a recordar de esto? ¿Qué le dijo el Señor? Si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. El hecho de no preocuparnos por crecer espiritualmente es un indicio de que posiblemente no tengamos parte con Cristo. Y sabes, si esa es tu condición, el Señor en esta mañana te llama a venir a Él en arrepentimiento y fe. Si tú no te preocupas, si no hay una preocupación sincera por tu vida espiritual, posiblemente no seas cristiano, y Dios te dice, ven en arrepentimiento y fe, y yo voy a transformar tu vida y voy a ir moldeándolo poco a poco, pero reconoce y ven, y vas a ser consagrado, así como todo hijo y toda hija de Dios, y vas a ser parte del pueblo de Dios, y vas a tener esperanza de vida en un mundo que no nos ofrece esperanza alguna. Dios te llama para que tú seas parte, no solamente de su pueblo, sino para que sigas creciendo día tras día en el conocimiento, en el entendimiento y en tu vida espiritual. No ignores ese llamado de parte del Señor. Que Dios bendiga su palabra, y mis amados hermanos, recordemos la importancia de esta virtud que Dios en Cristo nos lo ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje
el cual nos muestra, Señor, la importancia de limpiar diariamente nuestras vidas, pues así tú has provisto, Señor, así tú lo has establecido, y junto con ellos, Señor, nos has dejado los elementos necesarios para que nosotros podamos hacer uso de ellos. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, en este rol, en este andar cristiano, y que día a día tú puedas ir obrando en nuestras vidas, en nuestras diferentes familias, y a través de cada uno de nosotros puedas ir extendiendo tu reino. Gracias una vez más por tu palabra, por esta enseñanza. Ruego que en Cristo puedas ir edificando a tu iglesia, familias y personas de manera individual. Oro así y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.